Agradezco la participación en este momento de todos aquellos que están conectados para poder escuchar esta presentación. Calculo que será mi última actividad formal como presidente de la sociedad, ya que en breve estoy entregando a la doctora Romani la condición de presidenta de la sociedad. Es un placer esta noche participar junto con mis amigos, el doctor Silverman, Matías Miroski, Susana Salomón, Roberto Gario y Luis, y aquellos que están del otro lado, que no sé quiénes son, pero muchos sin duda son clínicos que están al frente de la pandemia, y de hace un año hemos recolectado muchísima experiencia, a punto tal que no solamente hablamos del COVID, sino hoy estamos hablando del post-COVID, que es lo que nos está dejando, ya que no es una enfermedad que empieza y termina en el hospital, y ya veremos que el post a veces es tan importante o tan limitante como el intra-COVID. Así que yo agradezco, presento al doctor Roberto Carioco en nombre de los distritos, va a hacer una introducción a esta hermosa presentación que han presentado y que seguro que nos va a servir muchísimo en nuestra práctica asistencial. Gracias a todos. Muchas gracias, Lucio, y aprovecho para felicitarte por la tarea desempeñada en la gestión como presidente de la Sociedad Argentina de Medicina. Agradezco a los presentes y a todos los participantes de esta audiencia. Si hay algo que le gusta al cuyano es recibir gente, así es que desde esta región, bienvenidos a todos con el cálido abrazo y la calidez del sol cuyano, precisamente. Bueno, una anécdota de color. Esta región empieza a tomar forma hace unos años con la participación de los distritos de La Rioja en formación. El de San Juan, el de Mendoza, que es el que hoy nos convoca, La Pampa y San Luis. Unas palabras de color sobre el distrito de Mendoza, que es quienes hoy nos están invitando y han diagramado esta actividad. Cuenta la historia que hace 25 años, es decir, estarían festejando su 25º aniversario desde la creación. Hubo un presidente, Gerardo Uceda, y hubo una residente muy entusiasta que promovía la creación de ese distrito. Esa residente entusiasta hoy es la presidenta del distrito, la doctora Susana Salomón, y un poco el alma mater de esta actividad. También la participación, dar el lugar a la renovación de generaciones. Y creo que Mendoza es una demostración de eso, dando lugar a la gente joven a participar ya en la toma de decisiones en este distrito. De manera tal que muy orgulloso, muy agradecido por esta participación, desde Cuyo, la gratitud para ustedes de participar. Nos gusta recibir gente, nos gusta compartir el sol cálido, y no es lo mismo el otoño en Mendoza. Susana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por las palabras a los antecesores, y la idea es que estamos muy orgullosos y muy expectantes. Esta es la primera actividad científica del recientemente refundado Distrito Mendoza, así que estamos más que orgullosos y agradecidos por quienes nos han ayudado y acompañado a realizar esta actividad. La idea es que, como recién dijo un poco Lucio, el conocimiento de que todos los pacientes no se recuperan después de la fase aguda del COVID pasó inicialmente desapercibida por la comunidad científica, y tenemos una deuda pendiente con esos pacientes. Se calcula que entre el 10 y el 20% de los pacientes no logran volver a su estadio inicial, y sino que desarrollan síntomas persistentes y hasta incapacitantes, y creo que nosotros tenemos que tratar de definir bien, que eso lo veremos enseguida con Matías Miroski, cómo definimos bien este cuadro, pero ver sobre todo que van a tener un gran impacto sanitario en la pandemia, con un compromiso en el paciente, en sus aspectos no solamente físicos, sino también en su salud mental, con aspectos también sociales. De allí creíamos como distrito la importancia de que este fuera el primer tema que abordáramos desde los aspectos científicos, más allá que hoy estamos todos muy preocupados por la segunda ola, por la pandemia, por las camas de terapia intensiva, pero que creíamos que es importante empezarnos a preparar para lo que algunas publicaciones llaman la avalancha, que puede llegar a venir con un 10 a 20% de pacientes que posteriormente a cursar un COVID agudo puede hacer que desarrollen síntomas en distintos aparatos y sistemas. Por lo tanto, este curso va a tener 3 viernes seguidos, así que los esperamos a todos
este viernes y los siguientes viernes para que desarrollemos juntos distintos temas relacionados con el post-COVID. Hoy día tenemos más que el placer de que nos acompañen como disertantes de este evento, en primera instancia, el doctor Matías Mirovsky. Él es especialista en clínica médica y medicina interna, es subjefe del servicio de clínica médica del Hospital Municipal de Bahía Blanca, es miembro de la Sociedad Argentina de Medicina, es amigo de la SAM de Bahía Blanca, y él inicialmente va a tener como para disertar el tema que a todos nos tiene intrigados de qué es el COVID prolongado y el síndrome post-COVID, y va a hablar un poco del síndrome generalizado. Posteriormente, el profesor Dr. Marcelo Silverman, profesor adjunto de Medicina Interna de la Universidad de Buenos Aires, Fellow del American College of Physicians, jefe de la Unidad de Clínica Médica del Hospital Argerich de la Cava y jefe del Departamento de Medicina del Instituto Alexander Fleming, va a abordar el tema del síndrome respiratorio. Un gran tema teniendo en cuenta que la principal patología aguda en la mayoría de los pacientes se presenta abarcando sobre todo patología respiratoria. Y por último, y no menos importante, el profesor doctor Hugo Milione va a específicamente disertar respecto a el síndrome digestivo. Él es médico especialista en medicina interna, profesor adjunto de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de La Matanza, miembro de la Sociedad Argentina de Medicina y director editorial de la Revista Argentina de Medicina. Estos son los primeros 3 temas de este primer viernes que nos van a invitar seguramente a quedarnos para los siguientes viernes con ganas de más, así que los invitamos a, en primera instancia, escuchar a estos disertantes y posteriormente vamos a tener tiempo para las preguntas. A continuación, el doctor Cámara, que forma parte de nuestro comité científico, nos va a establecer las conferencias y posteriormente vamos a tener tiempo para todo lo que esté relacionado con las dudas que nos queden. Gracias por estar, gracias por participar y bienvenidos. Buenas tardes, mi nombre es Matías Mirovsky y les voy a presentar síndrome post-COVID. Los objetivos de esta actividad son analizar las definiciones que existen en la bibliografía en relación a este síndrome, describir los síntomas más frecuentes y les voy a presentar para finalizar recomendaciones de expertos de cómo enfocar los pacientes post-COVID. Antes de analizar definiciones tenemos que saber que no hay un consenso internacional sobre definiciones de la patología post-COVID y que existen muchas denominaciones y definiciones dentro de la literatura. A modo de ejemplo, yo les voy a presentar 3 documentos. Este es el primero que apareció de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar, donde ellos proponen criterios de inclusión y criterios de exclusión para definir lo que llaman COVID persistente. ¿Qué es lo que ellos dicen? Ellos dicen que hay una infección resuelta cuando el periodo agudo concluye antes de las 4 semanas y posteriormente no se presenta ningún síntoma. ¿A qué le llaman COVID persistente? Ellos tienen 3 criterios para incluir un paciente dentro de COVID persistente. El primero es que el paciente en el periodo agudo haya tenido confirmación serológica de la enfermedad. El segundo es que el síntoma que persiste durante el periodo post-COVID haya estado en el periodo agudo, y el tercer concepto es que haya persistido luego de la 4ª semana. Eso es lo que toman para definir COVID persistente. Ahora bien, también existen criterios de exclusión y ellos tienen 3 escenarios diferentes para excluir los pacientes dentro del concepto de COVID persistente. El primero son síntomas postvirales que aparecen luego de la 4ª semana durante un periodo asintomático luego de la infección aguda. El segundo criterio de exclusión son síntomas previos que se hayan reagudizado luego de una infección aguda por COVID, que persistan luego de la 4ª semana, pero ellos los catalogan como síntomas previos reagudizados post-COVID. Y el tercer criterio que no incluyen dentro de la definición de COVID persistente son aquellos síntomas que persisten luego de la 4ª semana, pero que son atribuibles a un daño crónico causado por COVID-19, y eso lo llaman secuelas post-COVID. Un poco más simples son las definiciones que proponen los ingleses y los escoceses, que las desarrollaron juntos, pero las publicaron en documentos diferentes en sus respectivos países. ¿Qué es lo que proponen ellos?
todos los signos y síntomas de COVID-19 que están entre la cuarta y la 12ª semana, lo llaman COVID-19 sintomático continuo. Esto sería un primer periodo dentro del post-COVID. Luego definen un segundo periodo, que son aquellos signos y síntomas que se desarrollan durante o después de la infección aguda por COVID-19, que están más allá de la 12ª semana y que no se explican por un diagnóstico alternativo. A este periodo lo llaman síndrome post-COVID. Y tercero, incluyen ambos conceptos dentro de la definición de long COVID o COVID prolongado, que probablemente es el concepto que uno más ha escuchado en la literatura. Un tercer documento, en este caso de los americanos, ellos lo llaman síndrome posagudo COVID-19, pero de manera similar a los ingleses y a los escoceses, describen dos periodos, un primer periodo y un segundo periodo. ¿Cómo lo definen? El primer periodo lo llaman subagudo, o de manera similar a los ingleses y a los escoceses, lo llaman sintomático continuo, lo que incluyen síntomas y anormalidades, no síntomas y signos como proponían anteriormente, que están presentes dentro de la cuarta y la 12ª semana luego del periodo agudo. El segundo periodo ellos lo llaman crónico o síndrome post-COVID, que incluyen síntomas o anormalidades que persisten o que se presentan más allá de la 12ª semana luego del periodo agudo y que no son atribuibles a un diagnóstico alternativo. La diferencia entre esta definición y la de los americanos es que en lugar de decir signos y síntomas, dicen anormalidades, porque acá no solamente incluyen síntomas, sino que incluyen también complicaciones y secuelas dentro de este periodo post-COVID. Por eso lo que podemos decir que las definiciones tienen en común es que todos coinciden que se inician luego de la cuarta semana, que hay un primer periodo que va de la primera a la 12ª semana, un segundo periodo que va de la 12ª semana y la mayoría se ponen de acuerdo que es hasta el 6º mes, y que ambos periodos se llaman COVID prolongado o long COVID. ¿Qué es lo que quedaría pendiente de unificar? ¿Cómo los vamos a llamar? De acuerdo a la literatura que les mostré, el primer periodo podría ser persistente, subagudo o sintomático continuo, y el segundo periodo podría ser síndrome post-COVID, crónico o simplemente post-COVID. Una apreciación personal, creo que la terminología que se va a terminar utilizando es para el primer periodo persistente y para el segundo periodo síndrome post-COVID. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes durante todo este periodo post-COVID? Les voy a mostrar 3 artículos que son complementarios entre sí. Este es el primero. Estudiaron una población de Estados Unidos donde compararon síntomas persistentes en 3 grupos de personas diferentes que habían tenido un cuadro agudo de vías aéreas superiores. Esos 3 grupos fueron pacientes con test positivos para COVID, pacientes con test negativos para COVID y pacientes que no tuvieron ninguna prueba diagnóstica, pero insisto en que todos tenían cuadros agudos vías aéreas superiores. Eran pacientes mayores de 18 años, el seguimiento fue entre enero y octubre del 2020 y se reportaron 33 síntomas durante el estudio. Todos eran pacientes ambulatorios, excepto 9 dentro del grupo COVID positivo que requirieron internación. Para que tengamos un poco del cuadro clínico presentaban, yo les dije que todos eran cuadros agudos de vías aéreas superiores, estos confirmados para COVID, pero en estos 2 grupos incluyeron pacientes con gripe, pseudogripales, rinitis o cuadros alérgicos. Y los evaluaron al inicio, a los 30 días, a los 60 y a los 90 días post cuadro agudo e interrogaron sobre síntomas persistentes. ¿Qué es lo que vieron? Ellos vieron que en cualquier periodo del estudio, ya sea al inicio, a los 30, a los 60 o a los 90 días, los pacientes confirmados en rojo, comparados con los no testeados en azul y los que tenían test negativo, siempre desarrollaron más síntomas al inicio, a los 30, a los 60 y a los 90 días cuando tomaban cualquier síntoma. Algo similar era cuando los agrupaban y tenían menos o igual a 5 síntomas. Fíjense que los positivos siempre eran más frecuentes y también cuando agrupaban los síntomas en más de 5 a los 30, 60 y 90 días.
Acá arriba pueden ver los N de los grupos, 350 para COVID positivos, 5.500 para los negativos y 19.100 para los que no recibieron ningún test. Esto mismo hicieron con los síntomas, con cada uno de los 33 síntomas, y llegaron a las siguientes conclusiones. Los pacientes COVID positivos tenían más síntomas luego del evento agudo y durante un periodo de tiempo más prolongado. Y cuando se focalizaron en los síntomas, vieron que a los 30 días, a los 60 días y a los 90 días había 4 síntomas que se asociaban de manera representativa e independiente en aquellos pacientes COVID positivos. Ellos eran anosmia, ageusia, pérdida de memoria y dolor torácico. Lo mismo a los 60 días, lo mismo a los 90 días. Lo que hallaron de diferente es que a los 30 días la debilidad muscular también lo hallaron como independiente y representativo, y a los 90 días las mialgias, las artralgias y la confusión también los encontraron como representativos. Un segundo estudio, diferente del anterior, estos eran pacientes COVID internados que fueron dados de alta y los siguieron entre enero y mayo del 2020. Las altas totales fueron 2.440 e incluyeron 1.733 pacientes internados de un hospital de Wuhan. ¿Qué fue lo que vieron? Que a los 6 meses del alta, los pacientes, el 76% de los pacientes tenía algún problema. Y no solo evaluaron síntomas, sino también evaluaron funcionalidad y estado emocional. Acá pueden ver el listado de síntomas, por nombrar algunos más frecuentes. El 63% tenía fatiga o debilidad muscular, el 26% tenía dificultades para dormir, el 22% pérdida de cabello, el 11% problemas para sentir el olfato. Menos frecuentemente todos estos otros. Dijimos que no solamente evaluaron síntomas, sino también funcionalidad y estado emocional. Lo que vieron fue que luego de aplicar una serie de test, el 7% tenía problemas para caminar en su entorno, el 1% tenía problemas para su higiene personal, el 2% para realizar actividades habituales, el 27% presentaban dolor o disconfort y un 23% presentaban ansiedad y depresión. No solamente hallaron esto, sino que cuando ellos los categorizaban de acuerdo a la gravedad, utilizando como gravedad si no requerían oxígeno, si requerían máscara o cánula, o bien si requerían alto flujo no invasiva o ventilación invasiva en cuanto a gravedad, ellos encontraron que aquellos pacientes que requerían mayor aporte y apoyo de oxígeno desarrollaban con más frecuencia alguno de los síntomas, debilidad o fatiga, problemas para caminar en su entorno, dolor y disconfort y ansiedad de expresión cuando utilizaban como medida de asociación odds ratio. El último estudio que les voy a mostrar es este metaanálisis que incluyeron estudios hasta el 1 de enero del 2025 con un promedio de seguimiento entre 14 y 110 días, casi 48.000 pacientes y describen 55 efectos post-COVID. El 80% de todos estos pacientes tuvo al menos un problema y los síntomas más frecuentes fueron fatiga, cefalea, desórdenes en la atención, pérdida de cabello y disnea. Pero no solamente lo más frecuente fueron los síntomas que están descritos acá en color amarillo entre un 15 y un 30%, fíjense que son un montón, anosmia, tos, sudoración, pero llama la atención que menos frecuentemente, en verde de un 5, un 15% e incluso un menos de 5%, describieron ansiedad, depresión, fibrosis pulmonar, diabetes mellitus, ACV y miocarditis. Es decir, no solamente encontraron síntomas, sino que encontraron complicaciones o enfermedades nuevas o incluso algunas secuelas. ¿Qué nos puede quedar claro en cuanto a los síntomas? Primero que existen con mayor frecuencia síntomas en aquellos pacientes que tuvieron un cuadro agudo de COVID y que podría existir relación entre la gravedad del cuadro y el desarrollo de anormalidades en el periodo post-COVID. Decimos anormalidades porque no solamente son síntomas, sino alteraciones funcionales, complicaciones o secuelas. ¿Qué nos quedaría pendiente? Primero, no sabemos cuáles síntomas formarían parte realmente de un síndrome post-COVID, y por otro lado tenemos que identificar un poco mejor cuáles son las complicaciones y las secuelas que pueden aparecer durante el periodo posagudo de la enfermedad.
Para finalizar y brevemente, les voy a dar algunas recomendaciones de cómo encarar estos pacientes post-COVID. Lo más importante es categorizar el riesgo de mi paciente que estoy evaluando al momento de evaluar la probabilidad de que tengan síntomas, complicaciones o secuelas post-COVID. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es 4 preguntas cuando estamos adelante de un paciente. Primero, si tuvo ingreso hospitalario o no tuvo ingreso hospitalario. Una vez que hacemos esa pregunta, preguntarnos qué factor de riesgo tiene mi paciente, si durante el periodo agudo tuvo alguna complicación o secuela. Entonces yo voy a tener esas 4 respuestas por sí o por no. Una vez que obtenemos esa información, yo voy a poder categorizar el riesgo de desarrollo de problemas post-COVID en pacientes de bajo riesgo, que van a ser pacientes que no se internaron y no tuvieron factores de riesgo, no tuvieron complicaciones y no tuvieron secuelas durante el periodo agudo. En el otro extremo, pacientes que se internaron y que tuvieron al menos un factor de riesgo o desarrollaron una complicación o secuela, y los vamos a categorizar de alto riesgo. En el medio nos van a quedar los pacientes de moderado riesgo, que incluyen 2 grupos de pacientes. Por un lado, los que no se internaron, pero que tienen un factor de riesgo o una complicación o una secuela durante el periodo agudo de la enfermedad. Y el otro grupo son los pacientes que se internaron, pero que no tienen factores de riesgo, complicaciones o secuelas. De esta manera yo voy a poder tener una aproximación de qué pacientes va a tener bajo riesgo de desarrollar alguna normalidad en el periodo posagudo o aquellos que tienen alto riesgo de desarrollarla. Cuando uno busca qué hacer con estos pacientes, nosotros lo que tenemos disponible son recomendaciones de expertos. Y les voy a mostrar 2 a modo informativos. Estas son recomendaciones de la Sociedad Catalana que les comentaba al principio, donde ellos dicen que de acuerdo a la presencia de un síntoma, por ejemplo fatiga, pero nombran artralgias, mialgias, dolor torácico, tos, disnea, anomia, digeusia, cefalea y trastornos digestivos, propone hacer una serie de estudios de laboratorio o bien algunos otros estudios como por ejemplo de imágenes, pero destacan que las exploraciones derivadas de cada síntoma no son obligatorias y deben ser individualizadas en cada paciente. Por otro lado, y de manera similar, la Sociedad Española de Medicina Interna propone este algoritmo para pacientes que tienen síntomas post-COVID persistentes luego de 3 meses de la resolución aguda, y ellos proponen una serie de análisis generales y después, de acuerdo a la sintomatología persistente, si yo la puedo encasillar en cardiovascular, respiratoria, neurológica, digestiva, dermatológica, psicológica o psiquiátrica, nefrourinaria o renal, o bien si persiste con fiebre, nos dan recomendación de seguir adelante con algunos estudios. Una opinión personal es que la mayoría de los pacientes que tienen un cuadro de COVID e ingresan en el periodo posagudo, pasan este periodo de manera muy bien y lo único que necesitamos es contención, un buen examen físico y no necesitamos estudios complementarios. Creo que un pequeño grupo de pacientes, que son aquellos de alto riesgo, los que estuvieron internados y desarrollaron complicaciones o secuelas, son los que podrían necesitar algún tipo de estudio complementario. Muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marcelo Silverman. Vamos a conversar acerca de lo que es el post-COVID respiratorio, de acuerdo a que nos han pedido para hacer un resumen. Deberíamos empezar hablando de que los ingleses por primera vez empezaron a discutir el tema de qué hacer con los pacientes con síndrome post-COVID, especialmente en aquel momento hablando de que esos pacientes que continuaban más de 12 semanas con los síntomas importantes, pero que aceptaban de alguna manera que el síndrome post-COVID podían ser considerados antes de las 12 semanas, con la posibilidad de que buscar algún tratamiento, algún diagnóstico alternativo, si debería ser considerado. Es cierto que también los ingleses de entrada plantearon que los síntomas respiratorios de los pacientes con COVID deberían ser distintos si los pacientes nunca habían estado admitidos al hospital,
si habían sido hospitalizados con COVID-19 o si habían recibido tratamiento en la guardia con alta dependencia de oxígeno o en pacientes en terapia intensiva. Hoy en día, para decir que el paciente tiene una enfermedad post-COVID, de alguna manera necesitamos sí o sí haber tenido COVID, que estos síntomas persistan en el tiempo más allá de las 4 semanas desde el inicio del síntoma y que los síntomas persistentes formaron parte de la presentación clínica de la infección aguda por COVID. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros tenemos que un paciente que tuvo COVID y una infección aguda puede tener la infección resuelta cuando terminó la infección, o podemos tener entonces los síntomas de COVID persistente cuando los síntomas persisten, más allá de los 28 días. Pero también puede ser que el paciente tenga más síntomas postvirales, post-COVID, que no tengan nada que ver con los síntomas que el paciente trajo en el momento que tuvo el COVID. Por ejemplo, una alopecia post-COVID no tiene nada que ver con esto. O una enfermedad de niebla mental post-COVID no tiene nada que ver probablemente con lo que tuvo previamente. Ni hablar si los síntomas ya eran previos, si ya los tenía antes y el paciente estaba cursando una enfermedad que estaba no diagnosticada y que ahora tiene diagnóstico y los síntomas persisten, es una reagudización o agravamiento de los síntomas que ya tenía y no por el COVID. O a la vez, los síntomas que el COVID le produjo le llevaron a un daño crónico, síntomas residuales, por ejemplo, un paciente que entró en hemodiálisis por el COVID o un paciente que tuvo una tromboembolia por el COVID, son síntomas residuales del COVID y no es un verdadero post-COVID. El tema de los síntomas post-COVID fue estudiado por el doctor Carfi, fundamentalmente en Italia, en 143 pacientes. Él siguió pacientes que habían tenido COVID porque le llamaba la atención que los pacientes no terminaban de mejorar. Lo siguió poco tiempo acá, pero en los 60 días que él lo siguió empezó por primera vez a escribir que los pacientes tenían fatiga, que tenían disnea más del 40%, y los dolores articulares y las mialgias, el dolor torácico que lo tenía más del 20% y la tos que persistía casi en el 20% de los pacientes 60 días después. Después se confirmó este tipo de situación por el estudio francés que lo siguió a estos pacientes 4 meses después de haber sido dados de alta, y fíjense que en el seguimiento a 4 meses por lo menos había muchos pacientes que tenían un nuevo síntoma en la entrevista telefónica, pero fundamentalmente tenían fatiga, tenían síntomas cognitivos y el 16% de ellos tenía disnea. Cuando se les hicieron estudios de tomografía a los pacientes, vieron en 171 pacientes, vieron que el 63% tenían tomografía todavía normal y que el 20% de los pacientes ya tenían lesiones fibróticas en esos 171 pacientes que se había hecho tomografía. A su vez, a este año ya hay alguna editorial inglesa en que propone un problema como muy importante, que 1/3 de los pacientes que fueron dados de alta en el hospital por COVID fueron readmitidos, y que de los readmitidos, uno de aquellos 10 muere, y la mayoría de las veces eran por enfermedad respiratoria, 6 veces, menos por enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática, enfermedad renal o diabetes. A su vez, el riesgo fue fundamentalmente en aquellos pacientes menores de 70 años y en aquellos pacientes que no eran blancos. Cuando analizaron los españoles y publicaron en la Sociedad Catalana de Medicina Familiar cuáles eran los síntomas respiratorios que llevaban a los pacientes a progresión de las 4, de las 8, de las 12 semanas de los síntomas respiratorios, observamos que la disnea es la más frecuente, que persiste a las 8 semanas fundamentalmente porque estos pacientes se ponen en movimiento, y que el dolor torácico persiste, haciéndose a las 12 semanas, todo un poco menor en porcentaje, pero no todos los pacientes tienen desaparición de los síntomas. Cuando queremos explicar fisiopatológicamente por qué los pacientes persisten con disnea, encontramos algunos datos interesantes en la fisiopatología de esto. Si tomamos esto verde como en la matriz extracelular, la membrana alveolo-capilar, si de este lado están los vasos sanguíneos, si de este lado está el endotelio, o sea, los neumonocitos 1 y 2, observamos que en pacientes que no tienen estrés mecánico, no solamente que no estuvieron ventilados, sino también porque no tuvieron estrés mecánico, y mucho más en los ventilados, se produce una
injuria que lleva a la producción de esta citoquina, que se llama Transforming Growth Factor Beta, que es una citoquina que es inductora fibrogénica, no solamente del pulmón, sino también del hígado, que se lo ve en la enfermedad veno-occlusiva hepática post-trasplante de médula ósea, que se lo ve en las fibrosis renales de los pacientes que tuvieron injuria renal y llegan a enfermedad renal terminal. Esta es la molécula por la cual hoy se está peleando para conseguir la inactivación de esta molécula para evitar lo que va a llevar al fenómeno fibrogénico post-COVID. Esto es lo que hoy se está intentando llevar a la batalla. Fíjense, esto es una tomografía publicada en la revista Tórax, en donde pacientes que han tenido COVID y van a una neumonía organizada, como si fuera un COP post-COVID, en donde van a la paralización, fundamentalmente en las zonas donde tuvieron mayor enfermedad, y también, no solamente como la fibrosis pulmonar clásica, subpleural en las bases, sino también en las enfermedades laterales, en las adyacencias pleurales, subpleurales, en donde los pacientes tuvieron enfermedad por COVID. Esta es una tomografía nuestra también, en de un paciente con COVID, en donde evoluciona también con cierto grado de paralización y que tiende a mejorar con esteroides a dosis más altas en aquellos pacientes que sospechamos alveolitis fibrosante o neumonía organizada post-COVID. ¿Cuáles son los síntomas de alarma del paciente con disnea persistente post-COVID? Obviamente básicos. Aquellos que se acompañan del trastorno del nivel de conciencia, de pacientes que tienen confusión, de aquellos pacientes que tienen mala perfusión tisular, que tienen disnea para hablar o para toser, que tienen cianosis, que tienen aumento de trabajo respiratorio, taquipnea, siguen desaturando o tienen silencio ocultatorio. Pero si analizamos qué pasa a 3 meses, este estudio noruego buscó trastornos en la espirometría o en los volúmenes pulmonares, en la difusión de monóxido, en un grupo de pacientes interesante, aproximadamente 100 y pico de pacientes, y vieron que a los 3 meses la capacidad vital forzada se recuperaba, aún en los pacientes con admisión a terapia intensiva y aquellos que no habían sido admitidos a terapia intensiva, en un porcentaje de la capacidad vital forzada entre 92 y 95%, sin diferencias estadísticamente significativas entre aquellos ventilados y no admitidos a terapia o no admitidos a terapia. Y lo mismo pasaba con el porcentaje de DLCO. Fíjense que el porcentaje es 83% de la recuperación sin cambios entre si el paciente estuvo o no admitidos a terapia intensiva. Cuando los pusieron a ver a la saturación, vieron que la saturación de estos pacientes pasaba a ser 95% aproximadamente, y que cuando salían a caminar, a buscar 600 metros de caminata en 6 minutos, 100 metros por minuto, aproximadamente un buen porcentaje de estos pacientes cumplían ese criterio, o sea que la recuperación a 3 meses debería ser la regla. ¿Cuándo no ocurre eso? Podría ser que los pacientes quedan con una decondicionación, un decondicionamiento, y esto podría ser debido a que muchas veces el virus es capaz de inducir fibrosis del diafragma. Estas son las autopsias encontradas en pacientes holandeses, en donde si ustedes ven la fibrosis que tiene el paciente post-COVID contra fibrosis de aquellos pacientes que no tuvieron COVID, el índice de fibrosis diafragmática de aquellos pacientes que tuvieron COVID contra aquellos que no tuvieron COVID, condicionan entonces este fenómeno de secuela que podría ser una restricción pulmonar debido a enfermedad diafragmática, tipo Shrinking-Lung, de lo que vimos y conocemos en la enfermedad diafragmática vinculada o no a otro tipo de enfermedades reumáticas. Por ello, no hay que apresurarse rápidamente a ir a hacer cosas sobre los enfermos respiratorios con disnea. Fíjense ustedes, estas son las recomendaciones de la Sociedad Británica, y para aquellos pacientes que tuvieron requerimiento de internación de neumonía grave o en terapia intensiva, dentro de las primeras 4 o 6 semanas ellos le hacen solamente telemedicina, y si el paciente relativamente sigue estable, lo llevan recién a las 12 semanas a ver qué es lo que pasó con sus placas de tórax, con sus test funcionales pulmonares, hacerles caminatas y ver qué pasa con la saturación. Considerar eventualmente si tienen esputo o ecocardiograma para ir a buscar la enfermedad vascular pulmonar,
o eventualmente la enfermedad intersticial pulmonar para el tratamiento con antifibróticos o la enfermedad de hipertensión pulmonar para ser tratados por el especialista en hipertensión pulmonar. Cuando los pacientes no tuvieron neumonía severa, o sea, tuvieron moderada y no tuvieron que ser ventilados y en terapia intensiva, recién a las 12 semanas se los vuelve a estudiar para reevaluarlos. Hay que dejarlos correr, salvo que el paciente vaya empeorando con estos síntomas que habíamos dicho de alarma, y recién a las 12 semanas recorrer este camino de llevarlos a unos test clínicos de radiología, de saturación, y si realmente siguen anormales, llevarlos a estudios de tomografía, test de caminata, considerable ecocardiografía y ver si tienen una enfermedad intersticial pulmonar residual o si tienen una enfermedad pulmonar vascular. Acá tenemos como la pirfenidona y el nintedanib, que son las drogas aprobadas como antifibróticas, empiezan a tener un cierto lugar en COVID. En los clinical trials, no todavía específicamente, pero ya el Lancet Respiratorio de agosto del año pasado ya decía que las consecuencias de la fibrosis a largo tiempo deben ser tenidas en cuenta en la pandemia y considerar que los pacientes deben entrar en ensayos clínicos con las drogas antifibróticas post-neumonía severa. Fíjense ustedes, estos son un caso publicado en mayo de este año en nintedanib, en donde en Respirology pacientes que tenían persistencia de ground glass y secuela, como vemos acá, de la enfermedad de panalización, tuvieron clara mejoría con el nintedanib. Otro de los problemas que enfrentamos los post-COVID es cuando nosotros empezamos a ver qué pasa con la tos. Y el fenómeno de la tos tiene dos explicaciones posibles, o que ambos sean responsables. El fenómeno de la llamada neuroinflamación, es decir, que el virus tiene neuropilinas, o sea, capaz de activar básicamente a través de la mucosa respiratoria las terminaciones sensoriales de la vía aérea, y esto lleva a una respuesta de las células viales que llevan a una tos permanente, persistente, como las toses crónicas inducidas, como se busca de alguna manera trabajar, sea con opiáceos o con gabapentin, o sea, mecanismos antineuronales de la tos crónica que pueden producir estos pacientes, o que a su vez estos mismos fenómenos sean producidos a través de respuestas inmunes por receptores de interferón, una transferina que también está descrita, una proteasa, que es capaz de presentar esto a las células dendríticas e inducir una respuesta inmune, y esa respuesta inmune a través de neuropéptidos sea capaz de activar los canales de sodio y de calcio, produciendo tos a través de un fenómeno inmune. Estos dos fenómenos podrían trabajar juntos e inducir esta tos del paciente post-COVID. Cuando es alarmante la tos, obviamente cuando tiene hemóptisis, cuando tiene parálisis recurrencial, cuando tiene esputo importante, cuando tiene síntomas sistémicos, persistencia de fiebre, pérdida de peso, anemia, fenómeno de atascamiento o vómitos, cuando tiene neumonía recurrente o persiste con radiografía de tórax patológica. Para estos pacientes se han recomendado el British Medical Journal este decondicionamiento del problema respiratorio, que de alguna manera lo pueden hacer fácil enseñándole a los pacientes que se estén en una posición sentada y que tengan la posibilidad de respirar a una relación 1-2, inspiración-expiración. Se les dice que pongan una mano en la panza hacia arriba, que bajen los codos, que relajen el tórax y que respiren por la nariz y lo saquen por la boca. Y utilizando esta técnica 5 a 10 minutos cada vez en una hora, pareciera que va a tener un efecto interesante sobre la tos y la disnea de los pacientes con post-COVID. Finalmente, vamos a hablar del dolor torácico, que cuando persiste, simplemente uno debe tenerlo en cuenta cuando el paciente tiene disnea, síncope, hipotensión, hipertensión, taquicardia, arritmia, agitación o disminución del nivel de conciencia. Muchas gracias.
Mi nombre es Hugo Millones, soy especialista en clínica médica, miembro de la Sociedad Argentina de Medicina, y quiero agradecer a las autoridades del Distrito Mendoza de la Sociedad Argentina de Medicina por haber invitado a participar en este curso Síndrome Post-COVID, que es, y específicamente, compartir algunos conceptos en relación con las manifestaciones gastroenterológicas de este síndrome. En primer lugar, comentarles que se sabe que el SARS-CoV-2 es capaz de infectar las células mediante la unión de su proteína espícula al receptor de enzima convertidora de la angiotensina 2, que la proteína receptora AC2 no solo se expresa exclusivamente en el tracto respiratorio, sino que también se ha encontrado en el epitelio gastrointestinal, entre otros tejidos. Se ha identificado el ARN del SARS-CoV-2 en muestras de hisopos rectales anales, así como muestras de heces de pacientes infectados por COVID-19, incluso después de la eliminación del virus del tracto respiratorio, hasta 28 días después de la eliminación del tracto respiratorio superior del virus. Los receptores AC2 están altamente expresados en el intestino delgado, especialmente en los enterocitos proximales y distales. Y la unión, ¿sí?, la afinidad de los receptores AC2 determina la infectividad. Debido a que el AC2 modula el intestino en inflamación, el SARS-CoV-2 puede alterar la función del ECA2 y provocar diarrea, que es uno de los síntomas principales de la infección. Un estudio reciente mostró la tinción intracelular de la proteína del nucleocápside viral y la expresión de la proteína AC2 en las células epiteliales gástricas, duodenales y rectales humanas, lo que sugiere, además, que los receptores AC2 podrían actuar como el punto de entrada del virus SARS-CoV-2 en el intestino del humano. Por otra parte, también está demostrado en diversas series que las manifestaciones gastrointestinales podrían ser los únicos síntomas iniciales en algunos pacientes con COVID-19, en ausencia de fiebre o de síntomas respiratorios. En un estudio de Chenuk y colaboradores, en relación con la presentación de los síntomas gastrointestinales en infección por COVID-19, y hablando de la prevalencia, determinó que la prevalencia agrupada de los síntomas gastrointestinales era del 17.6%, dividida en pacientes con enfermedad leve o moderada o con pacientes con enfermedad severa, observándose que en aquellos pacientes con enfermedad leve o moderada los síntomas gastrointestinales se observaban en el 11.8% de los casos y en los pacientes con enfermedad severa en el 17.1% de los casos, siendo los síntomas más frecuentemente hallados la pérdida de apetito, seguida de la diarrea, las náuseas y vómitos y las molestias inespecíficas y el dolor abdominal. Aunque la diarrea es una de las manifestaciones gastrointestinales comunes, la presencia de estreñimiento tampoco puede descartar COVID-19, habiéndose visto en pocas series y en general en pocos pacientes, pero no se puede descartar. A pesar de la inclusión de más de 60 informes, la prevalencia real de cualquier síntoma gastrointestinal podría estar subestimada. Y esto es porque muchos de los estudios, de estos informes mencionados, no informaron desde el inicio otros síntomas gastrointestinales excepto la diarrea. La mayoría de los estudios informaron síntomas gastrointestinales solo el día de la admisión, pero no durante el curso de la enfermedad. El cuadro de diarrea que se describe en la infección por COVID es, por lo general, de curso leve, de más de 3 deposiciones por día, cursa habitualmente sin deshidratación, suele aparecer al inicio del cuadro o durante su evolución y además puede verse agravado por distintos fármacos utilizados para el tratamiento de la
de la enfermedad. La otra pregunta que tiene relación con el post-COVID es, ¿los síntomas gastrointestinales son predictores de gravedad? En esto no hay uniformidad, hay distintos autores con diferentes conclusiones. Por ejemplo, Red y colaboradores publicaron un estudio de cohorte multicéntrico que incluyó a 318 pacientes con COVID-19 con una elevada prevalencia de síntomas gastrointestinales, hasta el 61.3% presentaron al menos un síntoma gastrointestinal claro, pero no encontró diferencias en la gravedad del curso clínico manifestada como la necesidad de ventilación invasiva, ingreso en UCI ni la mortalidad. Por otro lado, Jingong Wen planteó que la enfermedad grave durante la hospitalización no se asoció con secuelas gastrointestinales al alta, y Pan y Mu plantearon que los pacientes con COVID-19, especialmente aquellos con síntomas digestivos, permanecieron mucho tiempo desde el inicio hasta el ingreso hospitalario y tenían una peor evolución clínica en comparación con los pacientes que no padecían estos síntomas. Como vemos, diferentes conclusiones, diferentes controversias planteadas en cuanto a síntomas, gravedad de la infección y los síntomas gastrointestinales asociados. Por otro lado, hay otra serie de alteraciones que no son sintomáticas, que podrían englobarse dentro de las manifestaciones gastrointestinales, que son el aumento de la alanina aminotransferasa visto en el 14.6% de los casos, y el aumento de la aspartato aminotransferasa en el 20% de los casos, asintomáticas y sin significación clínica. Adentrándonos entonces en la definición de lo que es el síndrome post-COVID. Entonces vimos cuáles son los síntomas asociados con la infección y qué es el síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID se define como síndrome COVID prolongado o post-COVID o COVID largo como signos y síntomas que se desarrollaron durante o después de una infección consistente por COVID y que continúan más de 12 semanas y no se explican por otro diagnóstico alternativo. Las condiciones preexistentes y los factores de riesgo son predictores de los resultados agudos del COVID-19, como por ejemplo el ingreso a las unidades de cuidados intensivos y la mortalidad. Pero la epidemiología del síndrome post-COVID no ha sido tan bien definida como la anterior, debido a que la fisiopatología es poco clara, así como que la evidencia existente sugiere que hay grandes variaciones en cuanto a las estimaciones de la prevalencia e incidencia de este síndrome debido a las diferencias en las poblaciones de estudio por un lado, en los métodos de reclutamiento por otro, en los periodos de seguimiento y en los tamaños de las muestras. La mayoría de los estudios ahora se han centrado, y esto es una falencia, en los síntomas asociados con el síndrome post-COVID, en lugar de la disfunción orgánica, y que pocos han hecho uso de grupo control, lo que permite entonces inferir la gran cantidad de resultados contradictorios existentes a propósito del síndrome. Ahora, el síndrome COVID en realidad no es un término nuevo, no es un término que se ha inventado por el COVID. Hay diferentes entidades patológicas como el síndrome post-sepsis, el síndrome post-SUTI o el síndrome postraumático, caracterizadas todas ellas por un deterioro clínicamente significativo de la calidad de vida y un mayor riesgo de muerte indolente asociada con una constelación de efectos que persisten durante mucho tiempo, inclusive después de la resolución de los síntomas infecciosos en el caso del síndrome post-COVID. Por otro lado, el síndrome post-COVID nos deja, o el COVID en realidad nos deja como consecuencia, a los 6 meses, que el 76% de todos los pacientes presentan al menos uno de los síntomas que se ven en esta tabla. Síntomas que van desde
síntomas respiratorios, síntomas que están asociados con trastornos del sueño, pérdida de cabello, palpitaciones o alteraciones en las articulaciones con dolor articular, ¿sí? Y después ya podría estar involucrado la pérdida de apetito, que es uno de los síntomas relacionados con lo gastrointestinal, que aparecen como de los principales, siguiendo después el más característico, que es la diarrea y vómito. O sea, una serie de síntomas que están asociados con el post-COVID. Yendo específicamente a cuáles son las secuelas gastrointestinales del COVID-19, y definida secuela gastrointestinal como síntomas gastrointestinales que se presentaron después del alta, pero que no estuvieron presentes durante el mes anterior al inicio del COVID-19. Esos son síntomas nuevos. En una serie de Jingron, Wen y colaboradores en 12 hospitales de la provincia de Hubei y Guangdong en China entre el 16 de enero y el 7 de marzo del 2020, de pacientes que fueron dados de alta y seguidos a 90 días de post-COVID, de alta post-COVID por vía telefónica, se encontró que de 117 pacientes que incluían en el trabajo, 52 pacientes informaron síntomas gastrointestinales después del alta en la entrevista telefónica a los 90 días. Y bueno, obviamente el resto, 65, no tenían síntomas al alta. De estos 52, 51 persistían con síntomas gastrointestinales a los 90 días después del alta. Y uno solo había resuelto en el seguimiento de 90 días de los síntomas. ¿Cuáles fueron las secuelas gastrointestinales más frecuentes en esta serie de detectados? La pérdida del apetito en el 24%, las náuseas en el 18%, lo mismo que el reflujo ácido, la diarrea en el 15%, la distensión abdominal en el 14%, los eructos en el 10%, los vómitos en el 9%, el dolor abdominal el 7% y las heces con sangre en el 2%. Por otra parte, de los pacientes con síntomas al alta, el 29% refería síntomas gastrointestinales al ingreso y durante la hospitalización, el 65% durante la hospitalización y solo el 6% después del alta. Entonces, los síntomas aparecieron desde el inicio o durante la internación. Con respecto a relación entre síntomas y la internación, los pacientes con secuelas gastrointestinales a los 90 días fueron similares en cuanto a edad, sexo, índice de masa corporal e incidencia de comorbilidades, aquellos que no tenían secuelas gastrointestinales, y tuvieron una duración similar de estancia hospitalaria. Por otro lado, los resultados de análisis de sangre al ingreso mostraron que el recuento de leucocitos, el recuento de neutrófilos y la concentración de procalcitonina fueron mayores en los pacientes con secuelas gastrointestinales a los 90 días, aunque estos valores en ambos grupos se encontraban en el rango normal. Las concentraciones de proteína C reactiva fueron más altas en los pacientes con secuelas gastrointestinales a los 90 días que en aquellos sin secuelas gastrointestinales. 90 días después del alta, los análisis de sangre mostraron que la alanina aminotransferasa era mayor en pacientes con secuelas gastrointestinales, pero no se observaron otras diferencias. La procalcitonina y la proteína C reactiva no se probaron a los 90 días. En comparación entonces con los pacientes sin secuelas gastrointestinales a los 90 días, los pacientes con secuelas gastrointestinales presentaron con mayor frecuencia disnea en el 23% de los casos en aquellos que tenían síntomas versus 12 de los que no tenían síntomas, y mialgias 17 versus 11 respectivamente, aunque estas diferencias no fueran significativas. La conclusión de esto es que si bien había diferencias entre un grupo y el otro, en cuanto a parámetros de laboratorio y algunos síntomas, no eran significativos en la diferencia y no podríamos jerarquizarlos como síndrome gastrointestinal post-COVID.
Siguiendo con la existencia, la relación de síntomas gastrointestinales con la internación, se vio que la enfermedad grave durante la hospitalización no se asoció con secuelas gastrointestinales posteriores altas, la enfermedad grave. Sin embargo, sí se encontró una asociación entre la disminución de la saturación de oxígeno en sangre, que es un síntoma y un signo, en realidad también estrictamente relacionado con la neumonía grave, estaba asociado con secuelas gastrointestinales. Esta asociación podría involucrar a la hipoxia, que media las lesiones de múltiples órganos que se observan con frecuencia en el COVID-19. Y también es importante señalar que esta hipoxia, que no solo ocurre en los pacientes con disnea, sino que también en muchos pacientes sin disnea, esta hipoxemia sintomática, podría explicar esta aparente asociación y discrepancia entre la disminución de la saturación de oxígeno en sangre, pero no en una enfermedad grave, que se asocia con secuelas gastrointestinales. O sea, sería esta hipoxia sintomática la responsable de las secuelas gastrointestinales del COVID sin estar relacionadas con la enfermedad grave. Por otro lado, otro hecho, otro factor que podría mediar en la relación entre síntomas gastrointestinales e internación es la utilización de inhibidores de la bomba de protones que se usan a menudo para la profilaxis de los pacientes internados en UTI con posibilidad de complicaciones de aspiración, o aquellos que reciben anestesia de sedación, o utilización para aquellos pacientes que, aún recibiendo nutrición parenteral, indican IVP, y otros, por ejemplo, utilización de IVP como de profilaxis en la utilización de corticoides. El rebrote ácido es una consecuencia conocida de la disminución de la prescripción de los IVP, por lo que podría esperarse que el tratamiento con IVP durante la hospitalización se asociara con reflujo después del alta como consecuencia de la suspensión de estos medicamentos. Por otro lado, vamos a ver qué no quiere pasar, vamos a pasar. Por otro lado, la reducción de las secuelas gastrointestinales es probablemente también parte del beneficio general del soporte nutricional. Las intervenciones nutricionales durante la hospitalización parecerían estar asociadas con una menor incidencia de secuelas gastrointestinales posteriores. En general, hasta el 78% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 informan falta de apetito. Además de la falta de apetito, otros síntomas gastrointestinales como la náusea, vómitos y diarreas, que son comunes en la infección por COVID y durante la hospitalización, pueden provocar desnutrición, que se ha relacionado con un aumento de la mortalidad en pacientes con COVID-19. Por lo tanto, el apoyo nutricional podría ser fundamental para mantener la vida de los pacientes. Entonces, el abordaje de los pacientes con síndrome post-COVID en general es complejo. Y una estrategia posible de abordaje podría incluir 4 acciones que se pueden aplicar, como digo, para todas las manifestaciones del COVID, y lo que refiere a las manifestaciones gastroenterológicas, por ejemplo, el punto 1 es la investigación de laboratorio. En lo que es específicamente para referirse a manifestaciones gastroenterológicas hay poco para investigar. Lo único que se observó fue el aumento de las enzimas hepáticas, pero no tiene significación clínica. Esto habitualmente después se normaliza, e insisto, tampoco tendría mucho sentido seguirlas. En cuanto a lo que puede ser el segundo seguimiento que puede hacer con todo lo que refiere a la patología radiológica, fundamentalmente aquellos estudios complementarios que
manifestaron anormalidad. El ejemplo típico es la tomografía de tórax en la neumonía por COVID, que puede llegar a servir para un seguimiento, para un parámetro de seguimiento posterior. En lo que es manifestaciones gastroenterológicas, esto no nos serviría porque no tenemos un elemento diagnóstico de compromiso imagenológico de las manifestaciones gastrointestinales del COVID. El tercer punto podría ser un deterioro del estado funcional, y esto es la aparición de nuevos síntomas. Como hemos visto, en general los síntomas gastrointestinales que se inician y que persisten son los que después se perpetúan con el tiempo. Raramente aparecen nuevos síntomas. Y por otro lado, en general estos síntomas no traen un trastorno disfuncional grave en el paciente con secuelas post-COVID. Y el cuarto punto podría ser parámetros subjetivos sintomáticos y de calidad de vida, que esto sería, bueno, aquellos síntomas que pudieran empeorar y que podían modificar la calidad de vida, estar atentos a estos síntomas. En el caso de las manifestaciones gastroenterológicas no se ha observado. Por lo tanto, en el capítulo de manifestaciones gastroenterológicas, el seguimiento sería fundamentalmente para acompañamiento de aquellos síntomas, ¿sí?, que persistieron luego del alta en la internación, y evaluar el riesgo o beneficio, ¿sí?, de tratar estos síntomas, ¿no? O sea, el riesgo de tratar estos síntomas, el beneficio de tratar estos síntomas, con el riesgo que podría llevar de los efectos colaterales, ¿sí?, de la medicación para poder tratarlos o mitigarlos, teniendo en cuenta que todos estos que hemos repasado son síntomas leves, ¿sí?, que en general no modifican la calidad de vida como otros síntomas post-COVID que sí lo suelen hacer. Quiero agradecer vuestra atención, quiero agradecer a las autoridades de nuevo del Instituto de Mendoza, de la Sociedad Argentina de Medicina, por haberme escuchado y haberme dado la oportunidad de participar en este curso. Gracias. Muy buenas presentaciones. Muy buena. No sé si estamos conectados con el resto de la gente. Luis, no, ¿Con qué frecuencia se ve pancreatitis o eventualmente hepatitis? En la revisión de las complicaciones gastroenterológicas del COVID, hepatitis y pancreatitis no figuran como una complicación en sí, así que o sea, no he leído complicaciones como pancreatitis y hepatitis. Lo único que se vio es el aumento de las transaminasas, pero no en rango de hepatitis, así que no está, al menos en lo visto, no está publicado como una complicación gastroenterológica, y menos en post-COVID. Otra pregunta, la diarrea post-COVID. Sí. ¿Puede responder a la operamida? ¿Es conveniente o no es conveniente? ¿Hay que dejar que discurra la diarrea? En general hay que dejar que discurra porque no son muy frecuentes, son autolimitadas, no más de 3, y no producen deshidratación. Así que en realidad son diarreas leves, ¿sí?, que no deberían tratarse más que con medidas sintomáticas, y está asociada inclusive a la alimentación precoz, a reinstalar la alimentación precoz. Eso también favorece la disminución de las diarreas, pero no habría que tratarlas porque el tratamiento es peor que el beneficio, no son diarreas graves. Esta es una pregunta para Marcelo, sería, ¿qué medicamentos se puede aconsejar para la tos persistente, irritativa? Bueno, básicamente la codeína, con escaso éxito, pero la codeína es lo que todo el mundo utiliza para los pacientes que persisten con tos. A aquellos pacientes que no funcionan con codeína, se les da lo que las guías recomiendan para tos crónica, que es uso titulado de gabapentin. Comenzar con dosis bajas, 200 miligramos por día, y se pueden llegar hasta dosis más altas de 600 y hasta 900. Pero que en realidad no es para tos post-COVID, es para tos crónica. Si ustedes leen la guía de tos del CHEST, es exactamente lo mismo, y la gente que está usando la gabapentina la está usando basada en la guía de tos crónica.
por el mecanismo este que hablábamos de la neuroinflamación y de las neuropilinas que suele despertar el virus en la vía respiratoria. Marcelo, ¿hay budesonide inhalado? ¿Contribuye? Sí, sí. Está escrito también lo del budesonide inhalado. Puede ser usado, está más descrito en la tos del COVID que en la tos post-COVID, pero también es una buena opción. Hay una bronquitis residual, quizás. ¿Sí? También puede ser usado, sí, sí. Yo cuando empecé con mis síntomas de COVID, tuve una cosa muy, muy de vía aérea alta, una carraspera, que me ocurrió 2 o 3 veces cada tanto, tengo unas reacciones alérgicas, así tipo bradiquinina, como le digo yo, y tomé 10 miligramos de metilprednisolona y se me fue un ratito y nunca más tuve. Sí, laringitis COVID. Laringitis COVID se me fue. Así, sí. Pero esto que no lo diga, que no se publique, no se publique. Bueno, acá para Marcelo, para el dolor torácico, que eventualmente, perdón, para el dolor torácico, ¿puede ser un dolor neuropático? Bueno, ahí es una de las teorías que podría ocurrir, que podría ser exactamente igual que como se plantea el tema de la tos. Los que hablan en general del dolor torácico puede ser manejado con AINES en principio y no requeriría tratamiento de pregabalina o algún tipo de antidepresivos tricíclicos. Pero cuando el dolor torácico persiste y es muy molesto para el paciente y progresa a los AINES, está descrito el uso de drogas antineuríticas como si fuera un dolor posherpético, digamos, para tener una referencia, ¿no? Matías me hicieron acá una pregunta. En el seguimiento de estos pacientes, ¿es válido pedir hemograma, análisis comunes, TSH, ferritina, troponina, dímero, D, electro, radiografía? ¿Las guías qué proponen para el seguimiento de post-COVID? Dentro de una analítica convencional, digamos. Sí. A ver, las guías son claras que son recomendaciones de expertos y los ponen como una probabilidad. Pero siempre, cuando uno va a pedir determinados estudios, tiene que evaluar enfrente de qué paciente está y cuál es la evolución de ese paciente en el seguimiento post-COVID. Si yo tengo un paciente que está evolucionando bien, pero que persiste con algún síntoma que puede ser menor, astenia, debilidad, cansancio, fatiga, pero la evolución es buena, no está recomendado hacer estudios porque seguramente no nos van a cambiar la conducta. Ahora, si yo estoy delante de un paciente que él venía evolucionando bien, pero aparece con un síntoma nuevo y ese síntoma se acompaña con alguna cuestión de gravedad relacionada con su internación, por ejemplo, uno tiene que ser específico en el estudio que le va a pedir, pensando que se va a encontrar con alguna complicación y que uno le puede cambiar la conducta. Yo creo que no hay que recomendar que sistemáticamente a determinado periodo de tiempo haya que pedir una batería de estudios a un paciente que no nos va a cambiar una conducta. Uno tiene que ser muy exhaustivo con la anamnesis, muy exhaustivo con el examen físico, utilizar un saturómetro de pulso y de acuerdo a las herramientas que la medicina nos da como base, tomar decisiones. Pero bajo ningún concepto pedir estudios, una sábana de estudios que después nos vamos a encontrar con alteraciones, porque estos pacientes persisten inflamados mucho tiempo, persisten con alteraciones en la radiografía de tórax o en la tomografía mucho tiempo, y que en realidad lo que le vamos a decir al paciente es, tenga paciencia, está evolucionando bien, tome su tiempo, aliméntese correctamente, hidrátese correctamente, proponerle una serie de ejercicios de actividad física de acuerdo a la capacidad del paciente y tener paciencia. Hugo, te hago una pregunta acá, que es el uso de probiótico / reconstituyente de flora intestinal es aconsejable en post-COVID, en las diarreas post-COVID, ¿no? En realidad hay muy pocos estudios, hay uno que es pequeño, pero que no mostró mejoría en la evolución con el uso de probióticos, así que hoy no está recomendado usarlo. Perfecto, y acá Salomón, mira la pregunta que te hace Susana. Si sabes algo de diarrea por Clostridio en pacientes con COVID y qué uso de antibióticos, si hay algo en particular. No, porque el mecanismo fisiopatológico es otro. Ahora, claro, si uno utiliza los antibióticos, puede ser Clostridium por utilización de antibióticos en la terapia, eso como cualquier otro paciente, pero no por COVID. Lucio, haz la pregunta. Sí, cuando apareció el COVID, durante los primeros 3 meses, cambió como 7 veces el criterio diagnóstico de COVID.
¿Cuántas veces piensa que va a cambiar el criterio de diagnóstico post-COVID? Mira, contesto, la discusión va a seguir por mucho tiempo. Me parece que hoy la mayoría, hoy hay creo que en el British hay una revisión en donde habla de que los estudios post-COVID son muy malos, que no tienen grupos controles. Creo que salió el British Medical Journal, está en el ACP Journal Wise hoy como artículo recomendado de la semana, en donde dice que los estudios post-COVID son pésimos, que son todos estudios traídos de sesgos de pacientes que fueron a los consultorios, pero que son, digamos, que es que habría que empezar a hacer estudios buenos para poder realmente ver cuál es la verdadera magnitud, que tal vez esté exagerada en la mayoría de los casos a la búsqueda de enfermedades que no son tan graves y que se van a curar con el tiempo. A mí me pareció interesante decirlo, porque en realidad los estudios que leímos todos y que vemos todos y que nos preocupan cuando los pacientes empiezan a tener síntomas y tiene una cosa y tiene otra, la desesperación más que nada que yo veo en nosotros es convencer al paciente que no se haga nada. Pero los especialistas te lo mandan con ecocardiograma y electro y holter porque tuvo taquicardia, y el otro con que si le va a hacer una endoscopía. Ahí recién Andrea me decía, nosotros no vemos endoscopía, hacer endoscopías o cosas raras por el COVID. Es decir, es muy desordenado hasta acá, Lucio, todo lo que es este seguimiento post-COVID. Eso es la percepción que tengo. Totalmente de acuerdo. Está bien. Por eso, así como tenía que tener fiebre y después desapareció la fiebre como criterio, hoy aparece un paciente que tiene, no sé si tuve COVID, pero tengo síntomas compatibles con un post-COVID, ¿dónde lo pongo? Claro. Mirá, es que como anécdota divertida, nosotros teníamos ahí en el Argerich un paciente que vino 3 veces diciendo que porque tenía COVID, porque tenía diarrea. Y nosotros le decíamos que no podía ser. Y él decía que era remisero de Seiza y que él venía y traía turistas todo el tiempo y que tenía COVID y estaba seguro que tenía COVID. Y nosotros decíamos, eso no está en ninguna definición. Y tenía COVID. Bueno. Bueno, para que sigo. Para Hugo, perdón, brevemente, para Hugo, que yo te conté el caso, un paciente que debuta con COVID con diarrea, cuando recién empezaba en marzo. Después de eso hace un cuadro pancreático, pero no pancreático de la característica pancreática, sino detona su célula beta y detona su energía, pierde 25 kilos, postrado, 57 años, que no podía caminar del dormitorio hasta el living sin sentarse en el camino porque no tenía ATP. Espera, yo me lo manda a la mitad de año, ya esa época le mandé a hacer serología para COVID, no pudimos rescatar nada, porque pasaron 3 meses y dije, esperemos. Pasaron 8 o 9 meses, en noviembre empezó a recuperar energía, él llegó a tener 11 de glicosilada, actualmente tiene 4,7, su célula beta se recompuso totalmente. Y cuando vos vas a ver, están los casos descritos del SARS, que esto pasaba en el SARS, y en el COVID todavía no está mucho escrito esto, pero sí está descrito en pacientes con SARS. O sea que estamos aprendiendo una medicina que para nosotros es extremadamente atractiva e interesante. Así que veremos cómo termina. Acá una pregunta a todos le hago, que ¿cuánto tiempo debemos mantener corticoide y tromboprofilaxis si es que tenemos un cuadro con laboratorio todavía inflamatorio y dímero-E? Con un cuadro clínico leve. Cuadro clínico leve, laboratorio mal, ¿cuánto tiempo sigo con corticoide y tromboprofilaxis? Ahí hay varias discusiones. La tromboprofilaxis ya está demostrado y pedido por los autores europeos y por Cervera y por el ASH, de que los pacientes que se van de alta no deben seguir con tromboprofilaxis, salvo que tengan una condición de reposo muy grave y que tengan que estar en la casa, como nosotros decimos, más del 50% del día en la cama. Si no, no necesitan seguir con tromboprofilaxis. O sea, prácticamente nadie. Desde el punto de vista del corticoide, todos los estudios hasta acá del recovery en adelante es hasta el alta. Eso es lo que dice la bibliografía. Después hay varios ensayos de seguir con esteroides más tiempo y cada vez más se publican estudios que les va mejor a los que usan corticoides más tiempo, pero no quiere decir que lo tengan que seguir usando en la casa. Tal vez un descenso gradual tipo tapering convencional. Eso es lo que puedo opinar de nuestro conocimiento bibliográfico y de lo que hacemos.
Sí, ojo, yo quería mencionar respecto a la tromboprofilaxis que hay que ver el contexto. Hay que dejar afuera a todos los oncológicos, hay que dejar afuera a todos los pacientes que tienen factores de riesgo, o sea, los viejos, etcétera. Si yo agarro a alguien de 40 años, a casa, como dice Marcelo, a caminar y volver a la vida normal. Bueno, acá hay una pregunta más para la semana que viene, pero bueno, aprovechamos. Si los pacientes tocan hacer un chequeo cardiovascular posalta, digamos, para los que van a hacer ejercicios de cierta intensidad. Hay que ¿Alguien quiere contestar ahora o la contestar, semana Matías? que viene. No, Matías, ya la semana que viene, pero hay alguien que ya preguntó ahora. Entonces. Ansioso. Esa semana que viene. Ansioso. No. Ergo, yo creo que, a mí me parece, yo los pacientes que me preguntaron, ergo, UNED, punto. Pero depende, ¿qué quiere? ¿Competir en los All Blacks? claro. ¿O Y no quiere tuvo ir a jugar al compromiso, tenis con la aparte. prima? Es Yo en creo que lo que hay que confusión evaluar nace. ahí es, perdón. A ver, Matías, dale. No, Matías, no, Matías. es similar a lo que están conversando. Yo creo que lo que hay que evaluar es cuál es el objetivo que tenemos con ese paciente. Si ese paciente va a competir en el Four Nations que era antes y va a competir contra los All Blacks, y bueno, le haremos un examen acorde a eso. Ahora, si yo tengo un paciente que lo que hacía habitualmente era salir a pasear el perro por el parque, que salga a pasear el perro por el parque sin hacer ningún tipo de estudio. Creo que siempre hay que evaluar el contexto en el cual nosotros estamos. No sirve de nada hacer una serie de estudios cardiovasculares completos. Y por el otro lado, a pesar de que existen las complicaciones cardiovasculares, en el post-COVID son bastante poco frecuentes, son más frecuentes durante el periodo de internación, los pacientes que están más graves, que en el post-recuperación. Matías, tengo una pregunta que te hago yo, no sé si ustedes lo están viviendo. En España, sobre todo, a mí me ha llegado bastante biografía, es más, relatos de nuestros amigos españoles, que se generó una asociación de pacientes muy grande, que es el COVID persistente, haciendo mucho lobby político, pero mucho lobby, ya queriendo poner como una enfermedad de discapacidad y que no hay que trabajar. Jubilación temprana. Claro, y con el tema que de la especie de fatiga crónica, viste que a veces que hace diagnóstico diferencial si es un vago o no, es medio complicado el tema, ¿no? Pero te digo que en España y también creo que también en Francia, y tengo un dato indirecto también de Italia, las asociaciones de familiares, de pacientes, tan densos, digamos, tan intensos desde ese punto de vista que, digamos, el hecho es que pasan varios meses, los llaman para trabajar y van diciendo, no me siento bien, estoy cansado, me duele, y con una cantidad de síntomas que hace que frecuentemente no regresen. ¿Qué sabés algo de acá o qué sabés del tema? Mira, lo que sé del tema es lo que vos estás comentando. No tengo conocimientos de que acá en Argentina haya algo similar. Y yo creo que eso es algo relacionado con la necesidad que tenemos todos de que esto se resuelva rápidamente y no le damos tiempo a la evolución a realmente conocerla. Nosotros estamos charlando de una enfermedad que tiene 18 meses de vida y ya queremos hablar de incapacidades, secuelas, complicaciones de otras enfermedades que nos tomamos mucho más tiempo en estudiarlas. Entonces, no comprendo muy bien cuál será la iniciativa que tienen estas sociedades en España, estas asociaciones en España y en Francia, y no conozco que en la Argentina haya algo similar. Me parece que es más una necesidad de tener una respuesta y de no tolerar un poco la incertidumbre que puede generar en este mundo tan globalizado que tenemos, donde todo necesitamos que se conteste ayer. Entonces, me parece que lo mejor que uno puede hacer es acompañar a los pacientes, decirle lo que conocemos hasta ahora, y por ahora no mucho más, porque como decía Marcelo, yo creo que la gran mayoría de lo que nosotros estamos leyendo relacionado con el post-COVID son cuadros leves que se terminan recuperando, y creo que con el correr del tiempo vamos a llegar a esa sensación que todos tenemos. Y dejaremos ese pequeño porcentaje de pacientes que realmente van a quedar con algún tipo de problemas, que fueron los que estuvieron en terapia intensiva, que necesitaron alto flujo, que tuvieron complicaciones durante su internación. Bueno, la última pregunta. No hagas no lo digas mucho esto, porque acá esas cosas corren rápido. Esas son ideas que rápidamente se contagian. Pero está en todo está en la prensa, está en todos lados. Última pregunta,
Acá me están diciendo que en Misiones se ven, acá, esto es para vos, Lucio, que estás ahí. En Misiones se están viendo casos de dengue más COVID. Sí, perdón. Pregunta, Nunca dejó de ¿está haber contraindicado la tromboprofilaxis? ¿Está contraindicado? Sí. Esa es la pregunta. Sí. Nunca desapareció el dengue. Vino el COVID y se sumó, perdón. ¿Quién de ustedes no tuvo un tuberculoso con COVID? ¿Quién no tuvo un alcohólico con COVID? ¿Quién no tuvo, o sea, vino y esta es una más? Entonces, si tenés que hacer tromboprofilaxis, lo tenés que hacer. Lo que pasa es que estos pacientes tienen trombocitopenia feroz a veces. El otro día me estaba yendo, apareció uno con 23.000 plaquetas. Y bueno, ese, ¿qué quería que haga? A ese no le podés poner tromboprofilaxis, así de fácil. Pero la medicina que aprendimos a hacer no va a cambiar por el COVID. Se va a modificar un poquitito. Pero... Hay una revisión ahí de lo que hablaba recién Matías, Lucio, del tema de cómo encarar a estos pacientes y cómo... Hay de un Lancet que se llama un Post-COVID Clinic, que es... que ya están poniendo secciones en las clínicas privadas, inclusive, en donde se evalúan estos pacientes para darles carnet de discapacidad o etcétera, de acuerdo a evaluaciones objetivas y no por los síntomas que los pacientes tienen. No, sí, los daños pulmonares, sí. Exacto, es decir, que hay que valorar muy bien al paciente que está mal y al vago. No es fácil a veces. No, pero vos viste que hay imagen persistente. Uno de los problemas que estamos teniendo, el paciente pasan 2 meses y todavía tiene una tomografía que le pidieron ahí con fibrosis y ya le bajan el ensayo de que queda para siempre dañado. Y yo no sé si va a quedar para siempre dañado. Los estudios no dicen eso. Ah, bueno, entonces esta tomografía que le piden a los 2 meses porque tiene un poquito de no hace falta. Es nefasta. Pero el paciente te viene con esa figurita que se la pidieron y ahora ¿de qué te disfrazás con esa figurita? El paciente que yo conté que estuvo postrado porque trabaja en el gobierno de la ciudad, estuvo con licencia casi prejubilatoria, todo el mundo pensaba que tenía un linfoma, porque el tipo se perdió 25 kilos en 2 meses. Y ahora recuperó peso, está acá jugando, otra vez está andando en bicicleta. Entonces, pero el tema ¿cuál es? Que tuvo una licencia casi prejubilatoria, o sea, premort, bueno, démosle algo. Y ahora está volviendo a trabajar, está reinsertado en la vida normal, con calidad de vida mejor a la anterior, porque tenía como 15 kilos de exceso. Se toman decisiones antes de que las situaciones estén establecidas. Nosotros tenemos que tomar decisiones de acuerdo a la capacidad funcional de una persona, no de acuerdo a una imagen, no de acuerdo a si la tomografía tiene compromiso de los 4 cuadrantes, o si tiene compromiso o si la ferritina está alta. Las decisiones respecto de si una persona va a quedar con una secuela tienen que ver con la capacidad funcional que va a quedar después de esto, no con una imagen. Bueno, hacemos la última acá y es una pregunta de clínica, digamos. Bueno, perdóname, no mejor los que están viendo muchos pacientes la pueden responder. ¿Hace falta hacer como una especie de rastreo de Doppler en el mismo inferior a todos los pacientes graves, de COVID graves o críticos? ¿Hay que hacer un eco de rutina? ¿Está ventilado o está...? No, el paciente crítico. Estamos hablando de post-COVID, ¿no? ¿O estamos hablando de paciente agudo, paciente grave o paciente crítico, el paciente agudo. Eso se ha salido publicado y obviamente que cuando vos buscás, alguno vas a encontrar, pero eso en el COVID y en cualquier internado que tengas, en cualquier paciente, si vos haces el Doppler a todos los pacientes que tenés internados en tu sala, vas a encontrar. Ahora eso, ¿qué representación tiene desde el punto de vista clínico? ¿Cuántos de esos pacientes van a tener enfermedad vinculada a eso? Es muy discutido. Ese tema realmente es un tema bastante complejo, pero no se recomienda en ningún paciente asintomático ir a buscar. Los grupos que buscaban mucho eran los que tenían dímero D muy alto. Acuérdense al principio de la pandemia, los pacientes que tenían dímero D por 3, por 5, dice hay que buscar, y si lo encontrás lo anticoagulás, y si no lo dejas con profilaxis. Hoy nadie usa eso, aunque tenga el dímero D por el cielo, si el paciente no tiene síntomas no se le busca, si tiene sospecha se le busca. Bueno, no es lo mismo uno que está con alto flujo a uno que está con la calolita que se la puede sacar, ir al baño y volver. Son 2 enfermos distintos, por más que estén internados los 2. Bueno, Susana, terminamos. Hace el cierre. Activa el micrófono, Su.
Bueno, agradecerles a los expositores sus excelentes conferencias y sobre todo la pragmática de las mismas, el espacio que nos han dado para las preguntas y para resolver las dudas. Les agradezco a cada uno el tiempo que se tomaron no solo en preparar las conferencias, sino también para estar con nosotros esta noche. A Pascual, que no está con nosotros, pero también ha sido fundamental para estas conferencias, y a Luis, que nos ha hecho fundamental la participación para que todos pudiéramos participar, sobre todo en el tema de la logística para estas actividades. Gracias a Roberto y gracias a Lucio por participar también de esta actividad concreta. Y fundamentalmente a todos los que participaron. Hemos tenido un problemita con el tema del canal de YouTube, pero queda colgada las actividades, así que las van a poder disfrutar después cuando tengan un tiempito, a las que no se pudieron escuchar inicialmente por una dificultad en la conexión. Y sobre todo, más allá del agradecimiento y estar muy contentos de que esta primera actividad haya sido científicamente de la excelencia que ha sido, invitarlos para la próxima, que es el viernes que viene, a las 8 de la noche por este mismo canal, como dirían en alguna serie para los que somos más grandes, fundamentalmente con el tema de neuropsiquiátrico, que sabemos todos que ahí hay una repercusión interesante en lo cardiovascular y la piel, a cargo del doctor Winkel, del doctor Sabio, así que los esperamos a todos, y la idea es poder disfrutar de un ratito, de salir de lo cotidiano, de salir de la ola, de salir de la meseta, de todo lo demás que todos los días estamos preocupados, para poder disfrutar de, a lo mejor, aprender o discutir temas que a futuro nos van a tener a lo mejor un poco más preocupados, o como dice Matías, por un tiempo hasta que esté todo más resuelto, pero que por ahí nos van a tener en los consultorios, en la atención ambulatoria, por lo menos para calmar, tranquilizar y acompañar a los pacientes, que es una de las funciones fundamentales de los médicos clínicos en la atención cotidiana de la medicina ambulatoria. Así que agradecerles la presencia, esperar que descansen y que tengan un buen fin de semana, y esperarlos el viernes que viene a todos por acá. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias, hasta Susana. luego. Esperamos el cajón de vino de Cuyo. No, muchas gracias. Con gusto, la próxima brindamos, la próxima brindamos. Saludos, chao, buenas noches. Chao, hasta buenas luego. noches. Salió muy Buenas bien. noches, gracias. Abrazo grande, abrazo grande. Gracias.